Javier sintió el mundo detenerse cuando vio a Luis besando a otro hombre en medio de la plaza abarrotada de Madrid, bajo las luces del atardecer. El impacto fue como un puñetazo en el estómago, su novio de 2 años. El hombre con quien había construido un secreto refugio de amor. Lo traicionaba ante los ojos de extraños. En ese instante, Javier no pudo contenerse, corrió hacia ellos, gritando acusaciones que atrajeron miradas curiosas y murmullos, convirtiendo su dolor privado en un escándalo público que cambiaría todo. La plaza de Santa Ana bullía de vida esa tarde de otoño. Turistas y locales se mezclaban en las terrazas, disfrutando de tapas y cervezas mientras el sol se ponía. Javier había planeado sorprender a Luis con una cena romántica para celebrar su aniversario. Pero en lugar de eso, encontró la escena que lo destrozó. Luis, con su sonrisa confiada y su cabello perfectamente peinado, estaba inclinado sobre un desconocido. Un tipo alto y rubio que parecía sacado de una revista. El beso no era casual, era apasionado. Posesivo. Como si Javier nunca hubiera existido. Cuando Javier gritó, Luis se separó bruscamente, su rostro pasando del placer al pánico en segundos. Javier. ¿Qué haces aquí?, balbuceó. Pero era tarde. La gente alrededor empezó a filmar con sus móviles. Y Javier, cegado por la rabia, empujó al desconocido. Eres un mentiroso. 2 años tirados a la basura. Las palabras salían como veneno. Y pronto la policía apareció, separándolos. Javier terminó en una comisaría, respondiendo preguntas sobre un altercado público, mientras Luis desaparecía con su nuevo amante. Esa noche, solo en su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, Javier se derrumbó. Las paredes, cubiertas de fotos de ellos dos en viajes secretos a la costa, ahora le parecían una burla. Como no lo había visto venir, Luis siempre había sido evasivo sobre su familia, insistiendo en que su relación quedara oculta por razones de trabajo. Javier, hijo de una familia conservadora de Andalucía que aún creía que él buscaba una buena chica para casarse, había aceptado el secreto como un precio necesario. Pero ahora, el engaño de Luis revelaba algo peor, no era solo cobardía. Era traición pura. Al día siguiente, el vídeo del incidente se viralizó en redes sociales. Escándalo gay en Santa Ana, decían los titulares sensacionalistas. Javier recibió mensajes de amigos curiosos y, peor aún, una llamada de su madre. Hijo, ¿qué es esto que veo en internet? ¿Estás involucrado en algo inapropiado? Su voz temblaba de preocupación y desaprobación. Javier colgó, sintiendo el peso de la sociedad española que, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. ¿Cómo explicarle que su vida no era inapropiada, sino real? En el trabajo, las cosas empeoraron. Javier era diseñador gráfico en una agencia publicitaria en el centro de Madrid. Un lugar moderno donde la diversidad se promocionaba en los folletos, pero se susurraba en los pasillos. Su jefe, Mateo, un hombre de 29 años, atlético y siempre impecable en sus trajes, lo llamó a su oficina. Javier, he visto el vídeo. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, con una preocupación que parecía genuina. Javier, con ojeras y el corazón hecho trizas, murmuró una excusa sobre un malentendido. Pero Mateo insistió,
Si necesitas tiempo, tómalo. Aquí no juzgamos. Mateo era el tipo de jefe que todos admiraban, directo, ambicioso, proveniente de una familia acomodada de Barcelona. Se rumoraba que era heterosexual empedernido, con una novia intermitente que aparecía en eventos corporativos. Javier siempre lo había visto como un aliado distante. Alguien que aprobaba proyectos con un guiño pero mantenía las distancias. Ahora, esa conversación abrió una grieta en su armadura. ¿Por qué te importa?, pensó Javier. Pero no lo dijo. En cambio, se sumergió en el trabajo, diseñando campañas que promovían inclusión mientras su vida personal se desintegraba. Días después, la familia de Javier llegó a Madrid. Su padre, un jubilado estricto que aún citaba la Biblia en discusiones, y su madre, devota católica, exigieron explicaciones. No podemos permitir que manches el nombre de la familia, dijo su padre en la cena forzada. Javier, acorralado, confesó parte de la verdad: soy gay. Papá. Luis era mi pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre lloró. Hablando de pecado y terapia, su padre se levantó y se fue, murmurando sobre deshonra. Javier se sintió como un paria en su propia sangre. Mientras tanto, Luis intentaba contactarlo con mensajes suplicantes. Fue un error. Javier. Volvamos a intentarlo en secreto. Pero Javier borró los mensajes, sintiendo una rabia que se convertía en determinación. No volvería a esconderse. Sin embargo, el estrés lo consumía. En una noche de insomnio, decidió salir a un bar gay en Chueca, buscando olvido en copas y conversaciones superficiales. Allí, entre luces neón y música pulsante, se topó con Mateo, su jefe, solo en una esquina, observando con una expresión que Javier nunca había visto: vulnerabilidad. ¿Mateo? ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, sorprendido. Mateo palideció, pero luego sonrió forzado. ¿Solo? Explorando la noche madrileña. La mentira era obvia, y Javier sintió un escalofrío. ¿Su jefe hetero estaba en un bar gay? La conversación que siguió fue tensa, llena de insinuaciones no dichas. Mateo admitió que había venido por curiosidad, pero sus ojos decían otra cosa. Javier, ebrio de alcohol y emociones, compartió su dolor. Y Mateo escuchó, ofreciendo un hombro inesperado. Al final de la noche, Javier se fue solo. Pero algo había cambiado. Mateo lo miró con una intensidad que lo desconcertó. ¿Era compasión o algo más? Javier no lo sabía. Pero el encuentro plantó una semilla de duda en su mente fracturada. Mientras caminaba por las calles empedradas, pensó en las decisiones que lo habían llevado allí: elegir el amor oculto, confrontar la traición publicly. ¿Valía la pena el precio? El alto trago de la sociedad, la familia, el trabajo. Todo se entrelazaba en un nudo que apretaba su pecho. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. El vídeo viral no solo afectó su vida personal. En la agencia, los compañeros susurraban a sus espaldas, algunos con empatía, otros con morbo. Pobre chico, pillado en un triángulo amoroso. ¿Decían? Javier se esforzaba por mantener la profesionalidad,
pero cada mirada le recordaba su exposición. Mateo. Por su parte, se volvió más atento, reuniones 1 a 1. Correos preguntando por su bienestar. «Estás lidiando con todo», le dijo una mañana. Con una mano en su hombro que duró un segundo de más. Javier asintió. Pero internamente se cuestionaba, ¿era apoyo genuino o algo calculado? La familia no cejaba. Su madre llamaba diariamente, insistiendo en que volviera a Andalucía para arreglar las cosas. La iglesia puede ayudarte. Hijo. Esto es una fase. Javier colgaba frustrado, sintiendo el conflicto moral que lo carcomía. ¿Era su orientación un pecado? ¿Cómo le habían enseñado? ¿O un derecho humano? En España, el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero en hogares como el suyo, la tradición pesaba más que la legislación. Decidió confrontarlos en una visita sorpresa, viajando en tren a Sevilla. Allí, en la casa familiar con sus azulejos antiguos y olor a jazmín, la discusión estalló. Su padre lo acusó de egoísmo: «Has destruido nuestra reputación». «¿Qué dirán los vecinos?». Javier replicó con pasión: «Es mi vida. ¿Prefieres que mienta para siempre?». Las lágrimas de su madre lo ablandaron. Pero no cedió. «Necesito tiempo», dijo al partir, sabiendo que el puente familiar estaba dañado. Quizás irreparable. El viaje de regreso fue un monólogo interno: ¿había elegido correctamente al exponerse? ¿O había sacrificado su apoyo emocional por autenticidad? De vuelta en Madrid, Luis reapareció. Lo esperó fuera de la agencia, con flores y promesas. «Fui un idiota, Javier. El otro no significa nada». Pero Javier vio la falsedad en sus ojos. «Tú querías lo fácil, amor sin compromiso público». Lo rechazó, sintiendo una liberación mezclada con soledad. Esa noche, invitó a Mateo a un café, agradeciendo su apoyo. La conversación fluyó, hablaron de presiones laborales, ambiciones. Mateo confesó su propia lucha: «Mi familia espera que me case, tenga hijos. Pero yo no sé si eso es para mí». Javier captó la insinuación, el conflicto interno de Mateo reflejando el suyo. La tensión creció cuando Mateo admitió haber ido al bar gay por razones personales. «He cuestionado cosas lately», dijo, evitando la mirada. Javier sintió un pulso acelerado. ¿Mateo era clásite? La idea lo aterrorizaba y atraía. Como jefe, cualquier involucramiento era ético dilema. Pero en ese momento, vulnerable, Javier se abrió más, contó sobre su infancia reprimida, las burlas en la escuela, la doble vida. Mateo escuchó. Y al despedirse, un abrazo Linger, cargado de electricidad no dicha. Al día siguiente, un rumor corrió en la oficina: alguien había visto a Mateo en Chueca. Él lo negó con vehemencia en una reunión. Pero Javier notó el pánico en su voz. ¿Estás bien?, le preguntó en privado. Mateo explotó: «No es asunto tuyo. Mantén tu drama fuera de aquí». La reacción dolió. Revelando la hipocresía, Mateo predicaba inclusión pero temía su propia verdad. Javier se sintió traicionado de nuevo, cuestionando si su confianza había sido un error. La presión social escaló cuando un periódico local publicó un artículo sobre el escándalo en Santa Ana.
entrevistando a testigos que pintaban a Javier como el agresor. Amigos lejanos se distanciaron, temiendo asociación. Javier consideró renunciar. Pero Mateo lo detuvo: no huyas. Enfréntalo. En una conversación tensa, Mateo se disculpó: tengo miedo. Javier. Mi carrera. Mi familia. Todo en juego. Javier entendió, el mismo miedo que lo había atado a Luis. Pero esconderse cuesta más. Replicó. Esa noche, Javier asistió a una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol. Gritando eslóganes. Sintió empoderamiento. Pero también el Selaschen al ver parejas abiertas. ¿Podría encontrar amor auténtico? Mateo lo sorprendió apareciendo: vine a apoyarte. Caminaron juntos. Y en un momento impulsivo, Mateo tomó su mano brevemente. El gesto fue electrizante. Pero Javier la soltó: no así. No con secretos. Mateo asintió, prometiendo pensar. El conflicto interno de Javier se profundizó, atraído por Mateo, pero consciente de los riesgos. ¿Valía perseguir algo con su jefe, sabiendo las implicaciones éticas? La sociedad juzgaría. La familia rechazaría más. Pero el deseo de conexión genuina lo impulsaba. Días después, Luis envió un mensaje amenazante: si no vuelves, contaré todo a tu trabajo. Javier, furioso, lo bloqueó. Pero el miedo a más exposición lo consumió. En una cena con amigos gays, Javier compartió su dilema. Mateo es complicado, dijeron. No te involucres si no está listo. Javier asintió. Pero su corazón decía otra cosa. Al volver a casa, encontró a Mateo esperándolo. Necesito hablar, dijo. Entraron. Y Mateo confesó: soy gay. Javier. Lo he negado toda mi vida. Las palabras colgaban en el aire. Un punto de no retorno. Javier sintió compasión. Pero también cautela: ¿era esto amor o solo dos almas heridas colisionando? La confesión de Mateo abrió una caja de Pandora. Sentados en el sofá de Javier, con Madrid zumbando fuera, Mateo relató su historia: criado en una familia catalana adinerada, donde las apariencias lo eran todo. Mi padre es empresario conservador, mi madre socialite. Un hijo gay sería un escándalo. Había salido con mujeres para encajar, pero nunca se sintió completo. Ver tu coraje en la plaza me inspiró. Y me aterrorizó. Javier escuchó. Empatizando, su propia familia andaluza era similar, con valores arraigados en tradición y religión. Pero la atracción mutua complicaba todo. Javier sintió un tirón hacia Mateo: su fuerza, su vulnerabilidad. Sin embargo, el poder dinámico, jefe y empleado, era un mina ética. No podemos, dijo Javier. Mateo coincidió: lo sé. Pero no puedo ignorarlo. Acordaron distancia. Pero el trabajo los unía. En reuniones, sus miradas se cruzaban, cargadas de tensión no resuelta. Javier luchaba internamente: ¿traicionaría sus principios por amor potencial? La familia de Javier intensificó la presión. Su padre envió una carta: vuelve y renuncia a esa vida, o no eres bienvenido. Dolorido,
Javier consideró ceder. Pero recordó el costo de la represión, años de ansiedad. Depresión. En terapia. Que empezó secretamente. Exploró sus conflictos, el deseo de aceptación familiar versus autenticidad. Elegir es perder algo, dijo el terapeuta. Javier asintió, sabiendo que su decisión afectaría todo. Mientras, Luis no se rindió. Apareció en la agencia. Causando una escena, Javier me debe una explicación. Mateo intervino. Echándolo. Gracias, murmuró Javier. Mateo sonrió, protegemos a los nuestros. El gesto fortaleció su vínculo. Pero también el rumor, compañeros especulaban sobre ellos. Una colega confrontó a Javier, cuidado. Mezclar trabajo y romance es peligroso. Tenía razón, un escándalo podría costarles empleos. Mateo enfrentó su propio drama familiar. En un viaje a Barcelona. Su padre lo presionó, es hora de sentar cabeza. Conoce a la hija de mi socio. Mateo mintió. Pero el estrés lo agobió. Llamó a Javier, no aguanto más. Javier lo consoló por teléfono, compartiendo consejos de su terapia. Sal del armario a tu ritmo. Pero internamente. Javier dudaba, ¿ayudaba a Mateo por altruismo o interés romántico? De vuelta en Madrid. Un evento corporativo los puso a prueba. En una gala de publicidad, Mateo llegó con una amiga. Pero sus ojos buscaban a Javier. Bailaron platicando. Y en un pasillo desierto, Mateo lo besó impulsivamente. Javier se apartó, no aquí. No así. El beso fue dulce pero amargo. Recordando la traición de Luis. ¿Qué somos?, preguntó Javier. Mateo respondió, algo real. Si lo permitimos. Pero el miedo a la exposición los detuvo. Al día siguiente, un anónimo envió fotos del beso a la agencia. El director citó a Mateo, esto viola políticas. Mateo negó romance, culpando a malentendidos. Javier, interrogado, mintió también, sintiendo culpa. ¿Estaban repitiendo el ciclo de secretos? La investigación interna los tensó, forzando distancia. Javier se sintió solo de nuevo, cuestionando si valía el riesgo emocional. La sociedad agregó leña, un debate televisivo sobre homosexualidad en el trabajo lo enfureció. Expertos hablaban de distracciones, ignorando discriminación real. Javier escribió un post anónimo en redes, defendiendo derechos, ganando apoyo pero también hate. Un troll lo amenazó, recordándole vulnerabilidad. Mateo lo vio, eres valiente. Javier replicó, tú también puedes serlo. En una crisis, Mateo confrontó a su familia. En Barcelona, confesó, soy gay. Su padre explotó, desheredado. Su madre lloró, suplicando reconsideración. Mateo volvió destrozado, buscando consuelo en Javier. Perdí todo, dijo. Javier lo abrazó, ganaste libertad. Esa noche, hablaron hasta el amanecer, forjando un lazo profundo sin cruzar líneas físicas. Pero el daño familiar pesaba, Mateo luchaba con culpa. Javier con empatía. El clímax se acercó cuando Luis, resentido, filtró más detalles del vídeo original, incluyendo audios privados.
La agencia estalló en chismes. Javier enfrentó al director: mi vida personal no afecta mi trabajo. Apoyado por colegas progresistas. Retuvo su puesto. Pero Mateo fue advertido. Elige, carrera o verdad. Mateo. En un momento de decisión. Renunció públicamente al secreto, en una reunión. Admitió su orientación. El shock fue palpable. Pero también admiración. Javier lo miró con orgullo. Sabiendo el costo. Con Mateo expuesto. Su relación evolucionó. Ya no jefe. Mateo buscó nuevo empleo. Liberado pero herido. Javier lo apoyó. Navegando sus propios conflictos. Su familia. Enterada por noticias. Cortó contacto temporalmente. Necesitamos tiempo. Dijo su madre. Javier lloró. Pero sintió alivio: no más mentiras. En terapia. Procesó el duelo: perder familia por ser uno mismo era un precio alto. Pero necesario para sanar. Luis. Viendo el caos. Se arrepintió públicamente en redes: fui cobarde. Pero Javier lo ignoró. Enfocándose en adelante. Con Mateo. Exploraron una amistad que rozaba romance. Con cautela. Caminatas por el retiro. Conversaciones profundas sobre identidad. La sociedad nos obliga a elegir. Dijo Mateo. Javier asintió: pero elegimos resistir. Su vínculo creció. Basado en mutuo respeto. No impulsos. La presión social persistió: amigos cuestionaban su relación complicada. ¿Vale el drama? Javier reflexionaba: sí. Porque revelaba verdades. Mateo enfrentó rechazo profesional. Pero encontró oportunidades en empresas inclusivas. Perdí mucho. Pero gané yo mismo. Javier admiraba su resiliencia. Sintiendo atracción profunda. En una cena íntima. Confesaron sentimientos: te quiero. Dijo Mateo. Javier respondió igual. Pero acordaron lento, sin secretos. Sin prisa. El clímax final llegó en una reunión familiar sorpresa. La madre de Javier apareció en Madrid: hijo. Lo siento. Te amo como eres. Lloraron. Reconectando. El padre. Ausente. Envió un mensaje: estoy intentando. Para Mateo. Su familia cedió parcialmente: invitaciones tentativas. Ambas familias representaban el conflicto societal: progreso versus tradición en España moderna. Meses después. Javier y Mateo oficializaron su relación. Enfrentando miradas pero también apoyo. En un orgullo en Madrid. Marcharon juntos. Simbolizando victoria sobre prejuicios. Pero no sin cicatrices: traiciones pasadas. Pérdidas familiares. Dilemas éticos. Javier reflexionó: cada decisión había costado. Pero llevado a crecimiento. La historia culminó en una noche tranquila. Mirando las estrellas desde una azotea. Hemos pagado caro. Dijo Javier. Mateo sonrió: pero valió. Su amor. Forjado en fuego. Era real. Sin embargo, quedaba una pregunta: en un mundo de prejuicios. ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre la armonía familiar? ¿O es un acto egoísta que daña irreversiblemente los lazos sanguíneos?